Edificado sobre la guerra y la conquista, y unificado por su autoridad, el reino de Carlomagno apenas si sobrevivió a su fundador. 30 años después de su muerte, sus nietos, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, lo dividieron en 3 partes, según lo acordado en el Tratado de Verdún, que puso fin a sus luchas por la sucesión. Durante esas luchas, los nietos de Carlomagno pagaron con nuevas tierras el apoyo que recibieron de los nobles terratenientes, con lo cual la nobleza francesa fortaleció su poderío ante la dividida y debilitada monarquía. El periodo histórico que abarca este video comienza en el año 843, el año del Tratado de Verdún, y termina hacia finales del siglo XI, comprendiendo parte de lo que se conoce como la Alta Edad Media. En el curso de esos 250 años se produjo la consolidación de una estructura económica, social y política que es característica del medievo, el feudalismo, a la cual contribuyeron la fragmentación del imperio de Carlomagno y las llamadas segundas invasiones, que durante los siglos IX y X asolaron los que fueron sus territorios. Si bien el feudalismo tuvo matices particulares según la región y la época, ciertas características comunes nos permiten considerarlo como un fenómeno generalizado en todo el occidente europeo. Entre estas características se cuentan el papel primordial que la tierra desempeñó en las relaciones económicas y sociales, el tipo de vinculación entre los miembros de la sociedad y la desaparición del Estado soberano, diluido entre una numerosa y poderosa nobleza. Cuando los rasgos de la sociedad feudal se iban acentuando, comenzaron las segundas invasiones. En el siglo IX, los normandos por el norte, los sarracenos por el sur y los eslavos y húngaros por el este saquearon la Europa de Carlomagno. ¿De dónde provenían estos nuevos invasores? Los normandos o vikingos eran pueblos germanos de las costas del mar Báltico, desde donde llegaron a Escandinavia. Hacia el siglo V, algunas de sus tribus navegaron hacia el sur y ocuparon la región llamada Jutlandia, la que hoy actualmente es Dinamarca. Hombres de mar, los vikingos hicieron de sus esbeltas naves los vehículos de sus increíbles expediciones, algunas de las cuales llegaron a América del Norte. El mar fue también la vía que utilizaron los sarracenos para sus ataques contra el sur de Europa. Los sarracenos eran el nombre que le daban los cristianos a los árabes, berberes y moros que conquistaron el norte de África, Egipto y España en la llamada expansión musulmana. A lo largo del siglo IX, los piratas sarracenos fueron dominando el Mediterráneo occidental y ocupando las Islas Baleares, Córcega y Sicilia. Utilizando esas islas como centros para sus correrías, los piratas musulmanes saquearon los puertos de Niza, Marsella y Arles en la actual Francia, e incluso a la propia Roma en Italia. Los sarracenos no se limitaron a los pillajes costeros. Cerca del actual Saint-Tropez, en Francia, establecieron una fortificación desde donde penetraron tierra adentro, asaltando poblaciones y mercaderes que encontraban en su camino. Pero no todo fue pillaje. Los musulmanes, por lo menos en los periodos de paz, comerciaron frecuentemente con los europeos, a quienes vendían papiro o papel, magníficas telas, especias del oriente y también compraban esclavos, maderas y pieles que pagaban con sus dinares de oro.
la moneda más sólida de la época. El tercer grupo invasor, que penetró por el este, estaba compuesto por eslavos y húngaros. Los eslavos eran pueblos de lengua indoeuropea establecidas al este de Germania. Como todos los pueblos vecinos de la época, eslavos y germanos se alternaban cruzando sus fronteras. Hasta el siglo IX, las incursiones germanas fueron las más frecuentes y obtenían de los eslavos tributos y prisioneros que convertían en esclavos, palabra que parece derivar de eslavos. Se cree que el avance de los eslavos hacia el oeste se debió a una doble invasión de sus territorios, por los vikingos que venían del norte y por los húngaros o magiares que se desplazaban desde el centro de Asia hacia Europa. Las invasiones eslavas tomaron dos direcciones. Polacos, checos y eslovacos avanzaron hacia el oeste y se afincaron en el centro de Europa, mientras que eslovenos, croatas, serbios y búlgaros penetraron hacia el sur y ocuparon la región balcánica. Sin embargo, a pesar de que los búlgaros no eran eslavos, estaban influidos por ellos, dada su vecindad. Cabe destacar que no todos los pueblos eslavos penetraron en Europa occidental. Grupos de ellos permanecieron en el este y, más tarde, integrarían la nación rusa. A lo largo del siglo IX, polacos, checos y eslovacos arremetieron contra las fronteras orientales de Germania. Un hijo y un nieto de Carlomagno, Carlos y Luis el Germánico respectivamente, guerrearon repetidamente contra ellos. Más próximos al centro del Imperio Romano de Oriente, eslovenos, croatas y serbios, así como búlgaros, establecieron contactos con Bizancio y posteriormente cayeron bajo su dominio. Cuando a finales del siglo IX los húngaros y magiares penetraron profundamente en Europa, separaron como una cuña a los pueblos eslavos del centro de los asentados en la región balcánica en el sur. De todas las invasiones que soportó la Europa occidental durante este periodo, ninguna fue tan terrible como la de los húngaros. Siguiendo el curso del Danubio, estos parientes lejanos de los hunos invadieron Germania y cruzaron el Rin, devastando cuanto encontraron en su camino. La Europa del Este vivió aterrorizada por estos implacables jinetes. Europa no enfrentó unida estos ataques, primero porque estaba fragmentada políticamente, y después por la particularidad que representaban los invasores, o sea, grupos de gran movilidad que atacaban inesperadamente. Esto hizo que fueran bastante difíciles de contener. Esta particularidad hizo que más que guerra, esta fuera una guerra de guerrillas, lo cual determinó un cambio en las tácticas militares europeas, reforzando el carácter regional en la organización de los ejércitos. En los puntos considerados vulnerables se instalaron marcas, sólidamente fortificadas y militarizadas. El centro del sistema defensivo era el propio castillo del señor feudal, protegido por altas empalizadas y fosos. En caso de ataque, los campesinos del feudo se refugiaban en esas verdaderas fortalezas, a veces incluso con sus enseres y rebaños. Desde el castillo, todos contribuían a rechazar a los enemigos. La seguridad que ofrecía la residencia del señor regional, que también era el jefe militar, aceleró el proceso de feudalización en Europa. El feudo nacía en el acto donde el rey entregaba a un noble una extensión de tierra. La ceremonia oficial comprendía dos partes: el homenaje y la investidura. En el homenaje, el futuro señor feudal le juraba fidelidad al rey, con lo cual se convertía en su hombre, significado preciso de la palabra homenaje. Luego, durante la investidura, el rey le entregaba al flamante señor feudal un territorio llamado feudo
o beneficio. En algunos casos, poderosos señores cuyos feudos eran muy extensos los subdividían entre sus nobles de menor rango. Esta subdivisión fue el origen de lo que se conoce como pirámide feudal, cuya cúspide era el rey, y debajo del cual se escalonaban los duques, marqueses, condes, barones y finalmente los caballeros. En esta estructura social piramidal, el rey se obligaba a dar protección, tratar con justicia a sus vasallos y, en caso de fallecimiento, velar por sus familias. La costumbre impuso que el feudo pasara a manos del hijo mayor cuando el vasallo moría. Esta práctica llamada mayorazgo se convirtió con el tiempo en un derecho reconocido. Los vasallos, por su parte, se comprometían a prestar ayuda militar al rey, a socorrerlo económicamente y a ofrecerle su consejo cuando era solicitado. La relación entre el rey y los señores feudales era un vínculo jurídico-político que llegaba a personas de una misma clase social, la nobleza. Pero el orden feudal creó otro vínculo, el señorial, entre la nobleza y los campesinos, grupos socialmente diferenciados. Esta vinculación era esencialmente socioeconómica. Durante la Edad Media, el debilitamiento de las manufacturas y el comercio convirtieron a las actividades agropecuarias en la base fundamental de la economía europea. La tierra era el símbolo reconocido de la riqueza y su propiedad dio a los señores feudales gran poder. El propietario del feudo reservaba una parte de sus dominios para su exclusivo beneficio y dividía el resto en parcelas que entregaba a familias campesinas para su sustento. Por el derecho de uso de sus mansos, los campesinos se comprometían a cumplir las prestaciones, pagar tributos, utilizar las instalaciones del feudo para moler el grano y elaborar el pan y el vino, y trabajar gratuitamente en la tierra y en la construcción de caminos y fortificaciones de la localidad. Si bien la esclavitud había desaparecido desde la época de Carlomagno, los campesinos carecían de libertad, pues no podían abandonar la tierra a la que estaban asignados. Si el feudo cambiaba de señor, también los siervos cambiaban de amo. La mayoría de los campesinos eran siervos del señor feudal, pero existía un grupo reducido de ellos, los llamados los alodios, que gozaban de libertad para cambiar de feudo. Sin embargo, muchos alodios se vieron obligados a renunciar a su libertad para obtener la protección de un señor feudal poderoso que los amparara en esa época de escasez y de inseguridad. La escasez era la consecuencia del aumento de la población, que no fue acompañado por mejoras en la explotación de la tierra para producir más alimentos. La inseguridad la generaban no solamente las invasiones externas, sino también las frecuentes luchas monárquicas internas. La paz de Verdún en 1843 había sido violada por los reyes carolingios que la pactaron y por sus descendientes. Estos conflictos aumentaron el poderío de los señores feudales, que reemplazaron a la debilitada centralización monárquica por su poder regional. Por eso, cuando la muerte de varios de sus parientes y adversarios dio la soberanía total sobre el reino franco a Carlos el Gordo, hijo de Luis el Germánico, este apenas si pudo conservarla intacta. La nobleza germania se independizó formalmente del reino, y en la misma Francia, los señores feudales desconocieron su autoridad y terminaron por destronar a Carlos el Gordo en el año 888 después de Cristo. De esta manera, la nobleza completó el desmembramiento del estado carolingio, consolidando la estructura feudal y encarando las arremetidas invasoras. De todas las invasiones,
las que mayor influencia ejercieron en el mundo europeo fueron las de los normandos, o vikingos. Luego de limitarse al saqueo de las poblaciones costeras, durante el siglo IX, los vikingos comenzaron a establecer colonias y fortificaciones en las desembocaduras de los grandes ríos, como en la del Sena. Utilizando esos puntos como bases, las naves vikingas remontaron los ríos y penetraron tierra adentro. En el 887 llegaron hasta París, a la que sitiaron. Mientras tanto, otros nórdicos se lanzaron a la conquista de las islas británicas. Otros itinerarios llevaron a los vikingos a bordear la península ibérica y saquear sus costas. Finalmente superaron el estrecho de Gibraltar y desembarcaron en los puertos de España, Francia e Italia, pero ahí fueron frenados por los musulmanes. A finales del siglo IX, los vikingos estaban sólidamente establecidos en Normandía, en la actual Francia, y controlaban su ciudad más importante, Rouen. No pudieron desalojarlos. El rey franco Carlos el Simple, de la dinastía carolingia, entregó la región como feudo al jefe vikingo Rolón, al que hizo duque, y concedió la mano de su hija en el año 911. El flamante duque se convirtió al cristianismo, aceptó a Carlos como rey y juró defender Normandía contra los invasores. De esta forma, el soberano carolingio transformó a su enemigo en súbdito, aliado y pariente. Por la misma época, otros vikingos llevaron a cabo nuevas acciones. Reanudaron los desembarcos en Inglaterra, que habían sido contenidos por Alfredo el Grande, y colonizaron Islandia y Groenlandia. De Groenlandia partirían las naves escandinavas que alcanzarían la península del Labrador en América del Norte, a la que llamaron Bitland, por una hierba que crecía ahí. Más tarde, otros expedicionarios vikingos remontaron el curso del río San Lorenzo en el norte americano. A todos estos desplazamientos se sumaron los que realizaban los suecos que, desde el mar Báltico, remontaron los ríos de Germania y Rusia para llegar al sureste europeo. Varias ciudades fueron fundadas por esos vikingos y actuaron como eslabones de una larga cadena comercial que unía el Báltico con los mares Negro y Caspio. El itinerario de ese comercio era básicamente fluvial, y las etapas terrestres se limitaban a cubrir la separación entre las áreas navegables, en cuyo caso las naves eran arrastradas sobre troncos de árboles. Esos itinerarios pusieron en contacto a los vikingos con Bizancio y los territorios musulmanes en Asia, permitiéndoles intercambiar pieles por seda, tejidos de lana y algodón por esclavos, cera y miel por especias. Los dominios suecos del este europeo estaban organizados por janatos o reinos, donde la mayoría de la población eran eslavos de aquellas regiones. Hacia finales del siglo X, el príncipe sueco Vladimiro controlaba un extenso dominio que abarcaba desde Ladoga hasta el Mar Negro, con capital en Kiev. Vladimiro se convirtió al cristianismo ortodoxo, confirmando su orientación política más ligada a Bizancio que a Roma, sede del cristianismo católico. Los vikingos fueron fundadores del gran imperio cristiano de Rusia. Mientras tanto, el régimen feudal se asentaba firmemente en Germania, dividida en 4 grandes ducados: Suabia, Baviera, Franconia y Sajonia. Independizados del reino franco, los nobles germanos elegían entre ellos a su propio rey. A partir del 918, 4 soberanos sucesivos pertenecieron al ducado de Sajonia, por lo cual se les suele designar como una dinastía.
El más destacado de esos reyes fue Otón el Grande, descendiente de Guiduquindo, el tenaz adversario de Carlomagno. Otón reinó sobre Germania entre el 936 y el 973. Cuando recibieron los ataques eslavos y húngaros, Otón logró de los otros ducados el reconocimiento absoluto a su soberanía. Al mismo tiempo entregó a la Iglesia Católica tierras para su explotación, con lo cual equilibró el peso de la nobleza en la estructura feudal. Asegurada su autoridad, Otón emprendió exitosas campañas contra los eslavos y húngaros. Sobre estos logró una completa victoria en la batalla de Lech, en el año 955, poniendo fin a los avances magiares. Más tarde, se apoderó del reino lombardo, luego que el papado, intranquilo por las amenazas internas italianas, solicitó su ayuda. En el 962, el victorioso rey germano entró en Roma. El Papa Juan XII lo coronó emperador, reviviendo la ceremonia que un siglo y medio antes consagrara al mismísimo Carlomagno. Igual que entonces, el Imperio Romano de Occidente pareció renacer, esta vez con el nombre del Santo Imperio Romano Germánico, o el Sacro Imperio, que sería el estado europeo de mayor extensión de su época. Poco después, en Francia, la muerte del rey Luis V terminó con la dinastía carolingia, y la nobleza feudal franca eligió a uno de los suyos, Hugo Capeto, para ocupar el trono en el año 987. Si bien el poder del nuevo rey fue restringido, pues los nobles feudales no sacrificaron sus privilegios en favor de la monarquía, Hugo logró que se reconociera a su hijo como sucesor, imponiendo una nueva dinastía, la de los Capeto, en el trono de Francia. En Inglaterra, por entonces, los desembarcos daneses habían recrudecido y en su defensa los sajones tenían como aliados a los escandinavos del Ducado de Normandía. El conflicto se decidió en el año 1016 cuando el rey danés Canuto, que controlaba Dinamarca y Noruega, agregó a Inglaterra sus extensos dominios e hizo de Londres su capital. En toda Europa occidental, dinastías y estados se sucedían en un constante cambio, provocado por las disputas entre monarquías y señores feudales, o por la irrupción de grupos invasores. Hasta en el Sacro Imperio, los sucesores de Otón el Grande tuvieron problemas para mantener la hegemonía imperial frente a una nobleza feudal que buscaba ampliar sus privilegios. Al mismo tiempo, los emperadores germánicos enfrentaron al propio papado, convertido en una potencia espiritual y económica que les disputaba la conducción política de la Europa católica. La Iglesia, tanto su rama ortodoxa como la católica, ampliaba su número de fieles con eslavos, húngaros y vikingos que abrazaban la fe cristiana. Las más destacadas autoridades eclesiásticas decidieron una serie de reformas en la organización de la Iglesia romana para desvincularla del poder de los reyes y emperadores. La elección del Papa estaría a cargo de los obispos cercanos a Roma, prescindiendo del propio emperador y del resto de los prelados. El nombramiento de los obispos sería un derecho exclusivo del sumo pontífice. Reaccionando contra las disposiciones, el emperador del Sacro Imperio, que en aquel entonces era Enrique IV, llamó una reunión de obispos alemanes que decidieron la destitución del Papa Gregorio VII en el año 1076. En Inglaterra, entretanto, a la muerte del danés Canuto en el año 1035, la mayoría de sus jefes daneses se convirtieron al cristianismo y aceptaron a la antigua dinastía sajona en el trono, independizándolo del estado escandinavo. Pero los sajones no gobernaron mucho, pues en el año 1066 el duque de Normandía, Guillermo,
invadió Inglaterra y fundó una dinastía franco-normanda. Guillermo, llamado el Conquistador, repartió los feudos de la nobleza anglosajona entre sus principales jefes militares, instalando en cada condado un representante del trono para el control de sus vasallos. En tanto que Guillermo se convertía en rey de Inglaterra, el Papa Gregorio VII excomulgó a Enrique IV. Este entonces marchó en el año 1077 hacia Italia para solicitar el perdón del Papa, en un episodio que se conoce como la humillación de Canosa, y el emperador, vistiendo ropas humildes, imploró durante 3 días ante el castillo del Papa, y este finalmente lo perdonó. Aunque bueno, esto no terminó con los conflictos entre los reyes y la iglesia, sino que estos prosiguieron. Durante este periodo la península ibérica estuvo casi totalmente dominada por los árabes, y ya desde el siglo IX los ibéricos cristianos habían iniciado la lucha por la reconquista. Tropas del reino de Asturias avanzaron y expulsaron a los moros de los territorios que se llamarían León y Castilla, y que se convirtieron en el reino de León. Las largas luchas entre cristianos y musulmanes tuvieron cambiantes resultados. En unas triunfaban los ibéricos y en otras los moros. Sin embargo, el éxito de esta ofensiva fue desbaratado por las disputas internas que provocaron el fin del califato de Córdoba en el año 1031, lo cual debilitó el poder musulmán en España. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.